Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, que nos estarán escuchando en unos momentos. Hoy tengo el gran honor de presentar a Graciela Chagüe de Estados Unidos, Florida, quien nos contará su trayectoria, su gestión cultural que viene realizando durante tantos años. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Daniela? ¿Cómo va la vida? Qué gusto tenerte, poder hablar con vos otra vez. En algún otro momento también nos hemos cruzado. Y para mí es un gran honor Sí, porque así es. tu experiencia, tanto en el sector cultural, como en el baile, como en todas las disciplinas, es magnífico y me gustaría que las personas que nos están escuchando te conozcan un poco también. Bueno, muchas gracias. Haré lo posible para que sea comprensible y que a la gente le agrade. Seguramente. Bueno, comenzamos por lo que es tu trayectoria. Sabemos que sos de Argentina, que fuiste a Canadá y ahora Sí, estás así en es. Estados Unidos. Es Sí, muy así es. interesante esto y me Así gustaría es. que nos cuentes. Sí, cómo no. Yo nací en Adrogué, provincia de Buenos Aires, y a los 11 años, en plena dictadura militar, mis padres deciden ir a vivir a Corrientes Capital. Así que ese fue mi primer traslado, mi primer cambio de domicilio. Y digo mi primero porque hubieron muchos y esa fue mi primera experiencia. Todos los cambios, todo lo que es mudarse, hacer nuevos amigos, todo acarrea una serie de cosas. Y es la adaptación sobre todo. Así que en Corrientes viví hasta los 30 años, así que estuve mucho tiempo. Y ahí comencé a desarrollar mi carrera como bailarina, directora de ballet, fui directora del ballet italiano Dante Alighieri, fui directora de varias compañías independientes de danza, trabajaba en varios talleres, era profesora en la Escuela Normal Juan Pujol, Escuela Normal Nacional. Trabajé en el Ministerio de Educación, hice muchísimas cosas en esa época. Trabajaba en la época en el Ministerio, en la red de formación docente continua, en el área artística. Bueno, y así pasó mucho tiempo. También fui jurado de certámenes de danza, conferencista, daba seminarios, talleres, siendo muy jovencita. Hay una anécdota muy graciosa. Yo me acuerdo que tenía 22 años y ya daba seminarios a docentes de profesora de educación física. Y yo estaba sentadita en un rincón esperando que lleguen los alumnos, y llegan todos los docentes, grandes docentes, casi cerca de la jubilación, y estaban esperando al tallerista, al profesor. Cuando comienza me presento, y fue tal el asombro de la gente, pero por la edad encima siempre tuve, ahora ya no, pero en una época, cara de más chica de lo que era. O sea, tenía 22 años, pero parecía 17. Los bailarines por lo general son chiquitos, flaquitos, en la época era así, ahora ya no es, pero en la época era. Y entonces era muy, muy gracioso. Y bueno, después la gente se fue acostumbrando y ya sabían quién era yo. Hay que tener en cuenta que en esa época, estoy hablando de los años fines de los 80, principios de los 90, no había internet y se hacían las publicidades que eran gráficas y con fotos que no eran las mejores, ¿cierto? La resolución de la foto no era la mejor. O sea que era un poco más difícil también la comunicación. Así que bueno, después me invitan a que vaya a disertar a la Universidad René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Me envía el gobierno de la provincia de Corrientes como representante de la provincia, era un congreso internacional de danza. Entonces me fui a hablar sobre el folclore regional, etcétera, etcétera. Y ahí, después de estar una semana, conozco al que iba a ser mi futuro esposo. Y ahí comienza otra vez en los cambios, porque, bueno, primero me fui a conocer el país, me fui a Canadá, después vine y era un ir y venir hasta que decidí mudarme directamente a Canadá. Pero antes de eso me recorrí Europa, como te contaba hace un tiempito, antes de comenzar, con mucho coraje, la verdad, con mucha, yo pienso también, un poco la juventud me llevó a eso, a recorrer lugares y conocer Italia, España, Francia.
Entonces como que eso de vivir afuera ya estaba arraigado de joven. Y bueno, y me instalé en Canadá. Cuando llegué a Canadá, llegué con mi hija, que mi hija tenía 10 años. Ni ella ni yo hablábamos francés, es un país donde se habla francés, un país donde hace muchísimo frío. El invierno dura casi entre 7 y 8 meses, pero digo frío, ¿eh? 25 grados bajo cero, 28 grados bajo cero, la nieve que cubre las casas. Entonces era muy diferente del clima tropical donde yo vivía. Así que fue duro, me tomó un año aprender el idioma, pero mientras tanto, como soy una persona inquieta, ya comencé a dar clases. Y mi primer trabajo, eso sí tengo que agradecer, siempre tuve la suerte que el trabajo me llega a mí, no, yo no lo busco, viene solo. Era un país que yo no conocía, nadie me conocía, no hablaba ni siquiera el idioma, pero me ofrecen trabajar en la Universidad Laval. Y así comienzo mi carrera de conferencista sobre cultura latinoamericana en Canadá. Y así recorrí, bueno, después trabajé en el Ministerio de Comunicaciones y de la Mujer y de la Cultura en Quebec, Canadá, y así sucesivamente. Puse mi escuela, puse un jardín de infantes trilingüe, puse, o sea, siempre en el área de cultura y educación, ¿no? Y así fue. Tenía una escuela de idiomas también. Compré un antiguo banco abandonado y lo transformé en un banco de 3 pisos y lo hice escuela de arte. Así que se llamaba École de Danse, se llamaba porque lo cerré al mudarme otra vez a la Argentina. Se llamaba École de Danse Graciela Echagüe, École de Langue, Escuela de Lengua, y prematernal. La prematernal es un jardín de 3 a 5 años, donde tenía la característica de que se enseñaban 3 idiomas y disciplinas artísticas a niños tan pequeños. ¿Y por qué era raro? En los países latinos sabemos que la danza, la música se enseña de muy chiquitito, desde los 2 años. Pero en este país no. O sea que tenía alumnos muy grandes, gente adulta de más de 50 y niños muy chiquitos. Era, era lindo trabajar porque es todo un descubrimiento. Hasta que, bueno, también hay que reconocer que es un país que es muy estricto, donde uno no hace lo que quiere, sino lo que debe, y todo está ordenado, todo está organizado, todo está controlado. Entonces llega un momento que uno se dedica tanto a la parte administrativa, al personal, a etcétera, un montón de cosas, y querer seguir tu parte artística es como que es difícil. Me enfermé y bueno, la verdad que me fui achicando. Y después decido, bueno, entre eso viajar, ¿no? Porque me recorrí Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y, y entre eso después decido volver, retomo lo que es el Conservatorio Isadora Duncan, que tiene más de 60 escuelas adheridas en este momento en toda la Argentina. Y también creo los certámenes de danza en escena, que también en cada lugar donde hay un conservatorio Isadora Duncan, también hay un certamen. Que yo creo que fue en uno de esos certámenes que yo te conocí a vos. Y bueno, y aparte de eso, creé la Asociación Argentina de Instituciones Educativas Privadas de Danza y Arte a nivel nacional, que tiene representaciones en 14 provincias en Argentina, y el INDAI, que es lo mismo pero a nivel internacional, donde tenemos representantes en Alemania, Italia, India, Suecia, Estados Unidos, Canadá, muchos países latinoamericanos, y seguimos. Así que después de ese momento, bueno, llega lo que es la pandemia. No sé si querés que te cuente ya lo de Hello Arte, que es lo que estoy haciendo en este momento, o si querés Sí, adelante. preguntar, o no sé cómo. Adelante, Bueno, adelante, porque tenés tantas cosas. todo mi trabajo, sí, es mucho, todo mi trabajo, mis 40, a ver, 37 años de docente tengo, no, 36 años de docencia en danza, comencé muy jovencita, y casi 50 de estar en la danza. Sé que te podés imaginar que con todo ese tiempo, si habré dado clases presenciales y habré hecho mi trabajo presencial, con el cuerpo, toda mi vida.
inclusive en los mismos certámenes, conduciendo, dirigiendo, de jurado, etcétera, siempre estar presente. Llega la pandemia y me agarra de visita en Estados Unidos porque vine a visitar a mi hija, no me pude mover. Imagínate que con el nivel de movimiento que tengo yo de hacer cosas 24/24, estar encerrada, no poder salir, acá fue terrorífico porque se vaciaron los supermercados, fue realmente, la gente entró en pánico, no poder movernos, no tener mucha información todavía. Me quedé quieta. Nunca había sucedido en mi vida eso. Bueno, y ahí fue que comencé a pensar, está bien parar, me hizo bien parar, porque comencé a pensar y a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Porque a veces uno quiere pero no puede, es lo que me da el medio. Y bueno, y comencé a transformar mi trabajo. Y bueno, y una de esas transformaciones grandes fue el nacimiento de Hello Arte. Decidí un día hacer un podcast y nació porque yo admiro mucho a un periodista que se llama Ismael Cala, que trabaja en CNN en español. Es un cubano que de toda su gran trayectoria la volcó después a las redes. Aparte aparte de un currículum muy bueno en su trabajo, cambió su manera porque se dedica también a lo que es la ayuda, zen, la relajación, etcétera, etcétera. Tiene un montón de cosas nuevas que hace. Y lo admiro mucho, entonces digo, esto es lo que quiero hacer. Y así comencé con un podcast. Primero uno tiene que informarse, estudiar cómo hacer, qué no hacer, si sabes manejar las redes más o menos. Bueno, ahora ya casi todo el mundo es un técnico, porque después de lo que estuvimos viviendo no te queda otra que aprender, ¿cierto? Aprender a usar las aplicaciones, programas, que es mejor, que las luces, bla, 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 un montón de cosas. Y comencé con Hello Arte, que es un podcast que es audio solamente, y comenzó por Spotify. Al tercer programa, sí, fue el tercer programa que le hice un reportaje a una profesora de música y danza de Corrientes, Goya, es como que explotó, porque comencé a tener muchísima gente que escuchaba, enviaba mensajes. Digo, bueno, la pegué, es esto lo que se necesita en este momento, es el crear espacios para el arte. Darle el espacio a la gente para que muestre, para que cuente, para que la gente en general conozca el trabajo del artista. En mi época, si vos querías dar a conocer tu trabajo, tenías que pagar, ¿cierto? Todo era pago. Un espacio, un diario, una nota, la tele. Siempre había que poner, bueno, a veces se conseguían cosas gratuitas, pero por lo general, si vos querías hacerlo bien, había que pagar del bolsillo para. Y no todo el mundo puede, y así se perdieron grandes artistas, el trabajo de grandes artistas, sean escritores, sean bailarines, pintores, escultores, músicos, por esta dificultad. Entonces, al ver que esto funcionaba muy bien, el podcast sale todos los martes, ya voy por el programa 60, creo, y al tener esta repercusión, decido agrandarlo. Digo, un podcast no es suficiente, porque si yo quiero que los artistas plásticos no solamente hablen, sino que muestren su trabajo, necesito la parte visual. Y lo que es un video es muy, para un artista plástico es muy corto, no sirve, o sea, uno ve y se olvida. Entonces necesitaba lo que es la imagen. Y así es que nace Hello Arte Magazine Digital, que es una revista bimensual donde todos los participantes del podcast, bueno, no todos, pero la gran mayoría, pueden publicar, se publica el reportaje o un resumen del mismo y el trabajo, sea del artista plástico, las canciones escritas, las poesías, los libros. Inclusive me llamó la atención porque hay un escritor cordobés
que escribe novela negra, policíaca, medio raro, y es un antiguo comisario. O sea, lo que me hizo ver es que cómo este hombre vuelca su experiencia de vida, está jubilado ahora, de toda esta, de todo esto que conoció, vivió y trabajó y lo mamó durante tantos años, en una novela escrita con una buena base, muy bien hecha, es inclusive una trilogía, y buscando dónde dar a conocer él me contactó, dónde dar a conocer su trabajo. Entonces digo, bueno, es esto. Bueno, y después se disparó, porque ahora, qué sé yo, son 24 países que escuchan el podcast y la revista pasa. Ahora estamos por sacar el tercer número, recién, porque nació en noviembre, es una revista bimensual, con artistas ya de España, Suecia. Creció mucho la revista también. Y Y en vamos esa revista, por más, porque en el mes de marzo vamos a... ¿Cómo? en la revista pueden participar las personas que nos están escuchando, por ejemplo, podemos darlos a que se contacten con vos. Podemos invitarlos que se contacten para todo, porque es abierto y es gratuito, tanto para los podcasts como para la revista. Vamos a inaugurar una radio internet también en el mes de marzo, estoy trabajando fuerte para ello. Hago algunas transmisiones live por Instagram, pero realmente como tengo el tiempo tan apretado, bueno, estoy haciendo una por mes. Estoy viendo si lo puedo mejorar y hacerlos más veces por mes. De estos mismos artistas, o sea que tienen no solo la parte visual, sino tienen la revista, tienen el podcast y después la radio. Y con la radio lo que se va a hacer es dar el espacio para aquel que quiera armar su programa y pasarlo por la plataforma, va a ser una plataforma completa, ¿cierto? Así que en eso estamos, y así estamos trabajando en la promoción de los artistas a nivel mundial, a nivel internacional en este momento, pero de lengua española o lengua castellana. También estoy queriendo a partir del mes de julio transformar todo esto a 2 otros idiomas, tanto al francés como al inglés, para que ya que estamos, sea conocido, pero no solo lo que es el ambiente de habla hispana, sino en otros idiomas. Muy bien, la verdad que Así es es, mi mucha querida. tu trayectoria, todo lo que hiciste, pero me gustaría saber también qué lugar tienen los libros en tu vida. Sé que estuviste escribiendo, no sé si tenés publicaciones. Sí, sí, tengo. Yo comencé, bueno, en realidad ocupan un espacio importantísimo. Cuando yo era muy chica, eh, yo soy hija de padres grandes, ¿sí? O sea que tenían ciertas reglas, no tenés que tener amigos, no podés salir, no podés hacer esto, sos mujer, etcétera, 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 que ahora ya no corren más, pero en esa época todavía. Inclusive en mi época, cuando yo era chica, estaba en desuso, era obsoleto, pero bueno. Entonces yo tenía un resguardo en la biblioteca de mi madre y comencé a leer una colección de 12 libros enormes de historia argentina. Así comencé. Habré tenido 8 años, 9 años. Y a partir de ahí, todo el tiempo que le puedo dedicar a la lectura lo hago. Y te leo lo que a mí me fascina: es historia, biografía, filosofía y otras cositas más. Así como ese es el espacio que yo le di de niña. Y bueno, y después fui aplicando todo esto, todo lo aprendido, porque los libros me ayudaron. A veces yo no tenía como para ir a pagar cursos, entonces todo era de libros, no había internet en la época. Y así fue, y hasta el día de hoy tengo una biblioteca enorme. Y mi marido tiene 3 veces de grande su biblioteca, o sea que en las 2 casas que tenemos es infernal la cantidad de libros que hay, están todos leídos, no son adornos, ¿eh? Así comencé. Bueno, y luego en mi carrera necesitaba
necesitaba escribir porque el mismo conservatorio crea sus propios programas de estudio. Y cuando vos creas tus programas de estudio tenés que tener el material pedagógico que brindar a los alumnos. Y así fueron naciendo mis libros pedagógicos. Son libros técnicos de la danza, tanto en historia como composición coreográfica, pedagogía aplicada a la danza, didáctica. Tengo también anatomía aplicada junto con mi marido, hacemos también conferencia de prevención de lesiones, o sea que se trabaja mucho anatomía y con el material que va, o sea que escribir, escribo. Ahora bien, libros publicados, hechos para lo que yo hago. Pero, comencé en esta pandemia a escribir mi primera novela, y estoy ahí, porque para mí es una nueva experiencia, y creo que en esa novela hay mucho de mi experiencia de vida, ¿cierto? Tantas idas y venidas, tanta gente conocida, tanta experiencia no solo laboral, sino de sociedades, ¿no? De vivir en diferentes sociedades, los cambios. Hay una heroína, por supuesto, femenina, tiene que ser mujer, y ella vive ciertas etapas, inclusive hay algo de fantástico porque viaja en el tiempo, etcétera, etcétera. Así que cuando esté terminado, lo daré a conocer, lo publicaré y estaremos conversando sobre eso. Pero todavía está muy en pañales, como ya te digo, cuando comenzó la pandemia, así que no hace mucho. Y con ¿Cuál es la importancia para la juventud en donde yo vivo? Mira, en América, sí. Una pregunta Sí, que me gustaría hacerte, porque hablaste de una heroína en cuanto a lo que es la figura de la mujer, que es así muy, es. se habla mucho de lo que es la mujer en sociedad hoy en día, ¿no? En cuanto a sus derechos, en cuanto a tu posición y demás. Y todo lo que has realizado vos siendo mujer y que lo vayas a aplicar a tu libro. ¿Esto qué resonancia tiene, no solamente para vos, sino para el lugar donde vos estás? Buena pregunta. Mira, yo tengo una vida dual, porque estoy en dos partes, en dos sociedades que son completamente opuestas. ¿Mm? América del Norte es completamente opuesto a América del Sur. O sea, fíjate que estoy en Canadá, el último país del norte, y en Argentina, en el último país del sur. Y esto, cada país tiene sus vivencias con respecto al rol de la mujer en la sociedad, ¿cierto? En Canadá, por ejemplo, la mujer en este momento, después de lo que se llamó la Revolución Tranquila de los años 60, tiene un protagonismo muy fuerte, es muy influyente. No hay diferencias entre hombre y mujer, sea en el ámbito laboral o en cualquier ámbito. Realmente es igual. Pero eso nace después de los 60, porque antes de eso hubo todo un problema religioso también, donde la mujer era como una máquina de hacer niños. Imagínate que tenían hasta antes de los años 60, tipo la obligación dentro del ámbito social de tener al menos 11 o 12 hijos. ¿Por qué? Porque el Quebec, donde vivo cuando estoy en Canadá, es un país muy frío y tiene poca población. Entonces se necesitaba poblar. Luego de que pasa esta revolución de todo en un montón de sentidos, cambian los roles y no nacen casi niños. O sea que hay muchos adultos mayores y pocos niños. Desde hace unos años ha comenzado otra vez las parejas, inclusive no se casan las parejas, olvida el matrimonio, ya no existe como tal, sino forman su familia, tienen sus niños, pero sean uno o dos niños. Si ya tiene 3 niños es familia numerosa. O sea, ha cambiado muchísimo. En el ámbito laboral, la mujer no tiene ningún tipo de problema, puede ganar hasta más dinero que el hombre, tiene el mismo reconocimiento, no hay problema. Ahora bien, en Argentina,
vos vivís en Argentina y sabemos lo que es la Argentina. Es más difícil, la mujer no es reconocida, existe todavía muchas cosas como, eh, primero, la diferencia en el trabajo, eh, aunque en estos últimos tiempos la mujer está esforzándose, la mujer eh, está haciendo que cambie la visión de la sociedad hacia ella, ¿cierto? Con muchas manifestaciones, etcétera, etcétera. Yo no entro en temas políticos ni en temas porque no, soy completamente, estoy al margen de eso, pero la mujer comienza a tener más protagonismo, comienza a reclamar, que está muy bien, y la sociedad comienza a cambiar tranquilamente, como digo, tranquilamente. Lo que sí te puedo asegurar de que cuando yo era joven hasta el día de hoy hay muchísimos cambios. Hay muchísimos cambios para bien. Esperemos que la mujer siga trabajando fuerte para que no exista una diferencia. Yo a veces digo, se festeja el 8 de marzo, es algo que a mí me choca, se festeja el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Y se hacen actividades y se festeja a la mujer, etcétera, etcétera. En realidad no debería existir un festejo por ser mujer, porque si somos completamente iguales. O sea, ¿por qué esa diferencia? A mí se me hace que nosotras mismas estamos haciendo la diferencia. Pero eso es desde mi punto de vista, cada uno piensa como cree, como lo siente. La igualdad está, ¿cierto? Y una de las cosas es esa, no debería existir, pero bueno, se comprende qué es lo que pasó el 8 de marzo y todo eso, y por qué se festeja. Pero a mi entender, no debería ser así. Con Bien, respecto a la Graciela. juventud, ¿sí? Eso es lo que iba a preguntarte, Escucho. ¿qué pensás de la juventud, no solamente en la literatura, en el arte en general? Seguramente habrás tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes. Sí, toda mi vida trabajé con niños, jóvenes, adultos, de todo tipo, color y forma. Eh, mira, en América del Norte, lo que es la cultura en general es muy escasa. Al tener más medios, se interesan menos. Todo está al alcance. O sea, te doy un ejemplo rapidito para que te des una idea. Todo lo que es tecnología. En nuestros países, en América del Sur, si uno quiere comprar algo que sea tecnológico, un joven, cuesta muchísimo dinero, ¿cierto? En cambio, en los países del norte está al alcance de la mano. Entonces, como la parte tecnológica, así es en todo. Todo es fácil porque está hecho para que sea fácil. Entonces, no ponen probablemente el interés en cosas, no digo todos, no, hablo en general, ¿no? En cosas que son importantes, como la lectura, la escritura, la cultura general, el arte, cualquier tipo de arte. La juventud se interesa poco. En cambio, en América del Sur se desarrolla mucho mejor. La gente tiene más interés, porque nuestra cultura es diferente en el área artística. La cultura en América del Norte es más deportiva y técnica, tecnológica, que la nuestra, que es más cultural. Pero es comprensible, porque por ejemplo en Canadá ellos no tienen un día de independencia para festejar. O sea, hay muchas cosas que no forman parte de lo que era el antiguo Imperio Británico. Entonces, hay muchas cosas donde está la diferencia. Festejan el Día de San Juan, por ejemplo, cuando nosotros tenemos independencia, revolución, o sea, culturalmente es diferente. Y eso hace que sea más ligera la historia del país también, más fácil. Guerra sí, pero las pelearon fuera, no en el territorio del país. O sea, hay muchas cosas que son diferentes.
Eh, la economía es estable, muy estable. Entonces eso trae comodidad y la seguridad de saber, sí, bueno, yo dentro de 5 años puedo hacer tal cosa porque sé que está igual, no va a cambiar. Cuando en nuestros países no es igual. Entonces hay otros tipos y formas de vida y otros tipos de intereses. Probablemente yo soy una persona de 53 años y si yo quiero ahora, para mí el internet es la octava maravilla del mundo porque te da todo lo que puedas, si sabes buscar y sabes ir a los buenos lugares, podés encontrar muchísima información, buena información, si sabes dividir, porque también internet tiene sus cosas. Cuando en mi época para comprarte un libro y conseguirlo, no solo comprarlo, pero tenía para comprarlo, pero era conseguir el libro que querías, era todo un tema, todo un trámite infernal. Entonces para mí es maravilloso. Y vos ves que toda esa tecnología, por ejemplo, los jóvenes la usan en otra cosa. Y por ahí ese es el desfasaje, ¿no? Culturalmente. En Argentina los chicos saben lo que es, al menos, ven un gaucho, saben lo que es el gaucho, que zapatea, que es el malambo, el mate, o sea, hay tradiciones, hay costumbres, que no en América del Norte. Bien, Graciela. Me gustaría que antes de que terminemos, que le hables a esos jóvenes que nos están escuchando seguramente, te están escuchando de Argentina, están escuchando de Perú también, y queda también la transmisión y lo subiremos a YouTube. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que nos están escuchando acá en Argentina, distintos puntos de Latinoamérica, España también, que quieren dedicarse al arte en general, vos como gestora cultural? Como gestora cultural, te digo que lo primero que tienen que pensar es que todo se puede. Y que cuando uno quiere lo puede hacer. Y si uno estudia y se interesa, también lo puede hacer. El hecho está en que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que investigar. Y eso va a hacer que uno llegue a los sueños que tenga, en el ambiente del arte que quiera, tanto en la música, no sé qué pasó acá, ahí está, se me fue, ahí está. Tanto en la música como en la literatura, en el área artística que quiera. No, me entró una llamada. Ah, otra vez. Me entró llamada y se cortó. Y eso que avisé que no me llamen, pero bueno. Y que lo hagan, que todo se puede. Yo era muy chica cuando comencé a hacer un montón de cosas y con pocos recursos. Se tienen que interesar. Lo que es importante es el interés primero, la investigación y la preparación. Porque ser artista y no solo es tener el don, no solo es tener la facilidad o haber nacido con cierta capacidad. También eso hay que nutrirlo con el aprendizaje, con las experiencias, con el estudio. Por ahí yo veo que, o sea, quieren llegar al objetivo final sin pasar por el medio, o sea, pegarse el saltito. Soy famoso primero, me conocen, después veo. Eso no dura. Si uno quiere tener una carrera, yo agradezco la carrera que tuve porque con el arte pude vivir muy bien y sigo haciéndolo. Pero también llevó esfuerzo, muchísimo estudio, muchísimo trabajo, horas sin dormir, sin fines de semana, sin salir, pero vivo y estoy bien con mi trabajo, con lo que hago en el arte. O sea que tienen que olvidarse del pongo la cámara y me funciona. Hay también que prepararse para. Y que no pierdan la esperanza porque no crean que porque viven en un lugar muy alejado, en una provincia o en un pueblo,
no puede, quiere decir que no van a tener la oportunidad. Uno se hace la oportunidad, tampoco hay que esperar que te caiga del cielo. Uno lo hace, uno lo busca, uno crea las oportunidades, haciendo. La mejor manera de llegar a un objetivo y es hacer. Ese es mi consejo. La verdad que hasta yo lo tomo también, así que muchas gracias, Graciela, por este rato que nos has Gracias a vos, dedicado. Daniela. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto y vamos a esa escuela de danza seguro. Sí, por supuesto. Bueno, no son mis escuelas en particular, son franquicias, así que tienen que preguntar si tienen los programas de estudios del conservatorio. Y ahí sí me van a encontrar en algún momento. Bien, gracias. Así que te agradezco muchísimo, Daniela. Espero que acepte porque te ofrecí participar en el podcast. Es audio. Cuando quieras, ya sabes, tenés la puerta abierta. No es tampoco algo que sea inmediato, ya tenemos que el calendario lleno hasta julio, pero yo voy tomando las cosas y se va armando. Así que espero verte y espero verle a la gente. Todo aquel artista que quiera dar a conocer su trabajo, sea artes plásticas, literatura, danza, música o lo que raye, los estamos esperando. Tenemos el podcast, tenemos la revista y pronto la radio y también las redes. Así que se pueden comunicar, si me dejas paso el chivito, al WhatsApp más 54 3755 54 71 28, que es mi número de Argentina, pero lo uso por lo general para todo, porque el WhatsApp con Wi-Fi funciona, así que no hay problema. Y los espero, se comunican o van a las redes, Graciela Echagüe o Hello Arte, tanto en Instagram como Facebook, me escriben y ya está, así de simple. Muchas gracias, Graciela. Estamos en contacto. Gracias a vos, Daniela. Besitos. Besitos a todos. Chao, chao. Chao, chao.